dejar un poquito de lado el estímulo como tal, y trabajar más por una forma de llevar a cabo la formación de profesionales, más que trabajar por un estímulo económico. Sé que es difícil, la situación económica del país en este momento no da para despreciar los estímulos, los sistemas de estímulo, pero creo que se pueden complementar las cosas. Por otro lado, si nosotros cambiamos la práctica docente de la típica conferencia magistral, la revisión de apuntes, etcétera, por la solución participativa de problemas cotidianos, esto de alguna manera obligará a los alumnos a trabajar en equipo, a trabajar de manera colaborativa. Y si ese problema involucra grupos multi e interdisciplinarios, mejor aún. Creo que es el tipo de práctica hacia el interior de las unidades académicas lo que en un momento dado puede resolver ese problema del individualismo y facilitar, promover un poco más el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Six Milpalta, ¿tienen tiempo para dar otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra García Reyes, del Six Milpalta, y pertenezco a la Academia de Formación Profesional de Odontología. Y bueno, en el marco de la innovación educativa, menciona de que se requiere que el aprendizaje no sea meramente cognitivo, sino que ahora sea un aprendizaje multidimensional. Por ello mi pregunta es, ¿qué estrategias o a través de qué estrategias se puede mejorar la calidad de los aprendizajes multidimensionales? Gracias. Sí, mire, comentando con los compañeros acá en corto, mencionábamos la riqueza que ofrecen algunas estrategias didácticas. Yo les voy a hacer llegar a través del foro una serie de lecturas que pueden darles elementos que les permitan una respuesta más amplia a esta pregunta, pero simplemente creo yo que una práctica de solución basada en solución de problemas o una estrategia basada en el desarrollo de proyectos puede permitir este tipo de aprendizajes, ¿sí? Creo que son estrategias que no son nuevas para las instituciones o las carreras, las unidades académicas cuyo perfil es teórico práctico. Estas formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje debieran ser las más comunes. Lamentablemente no están debidamente orientadas. ¿Contesté su pregunta? Sí, gracias. Y me gustaría que en breve nos envíe usted esa información. Claro. Muchas gracias, maestra. Nada de qué, encantada. Muy bien, muchas gracias, maestra. Hay tiempo para una pregunta más de Six Milpalta, puesto que vemos que son bastantes los participantes. Si quieren una participación más, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Araceli Fierro y soy presidenta de Academia Academia de Formación Básica, Científico Básica. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede romper el paradigma del no trabajo en equipo, de la resistencia al cambio, a la innovación para el desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes? ¿Nada más? Ajá. Bueno, si tuviera todas las respuestas, la institución sería diferente, maestra. Lamentablemente el factor humano es impredecible, para empezar. La formación que nuestros estudiantes traen desde el seno familiar, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, llegan al nivel superior en un estado lamentable.
habiendo pasado por aulas donde los maestros llevan a cabo una forma de una práctica docente total, absoluta, recalcitrante y patológicamente tradicional. Decíamos que tenemos que empezar porque los docentes rompan con esos paradigmas, ¿sí? Que el docente desaprenda para aprender nuevas formas de interacción con los estudiantes. Esa es la primera estrategia en la que yo pensaría. A partir de ahí, estructurar una serie de materiales y estrategias docentes que vayan obligando al estudiante a trabajar de manera colaborativa. Esa me parece que sería uno de los paradigmas menos difíciles de romper. Fíjense que no digo más fáciles, digo menos difíciles de modificar. Y a partir de ahí empiezan a darse otros. En el momento en el que rompemos la rigidez de la forma de pensar del estudiante, de la forma de actuar del estudiante, que lo empezamos a ayudar a sentirse cómodo trabajando con sus compañeros, cuando se empieza a dar cuenta de que tiene mayor reconocimiento cuando trabajan en grupo que cuando trabaja de manera individual, cuando la forma de evaluación está directamente relacionada y es acorde con la forma de trabajo colaborativo, de la forma de trabajo en grupo, creo que en la medida en la que el alumno se va sintiendo cómodo con esas nuevas formas de trabajo, va rompiendo paradigmas. Pero para poder ayudar al alumno a romperla, las tenemos que romper primero nosotros, ¿sí? En resumen, no tengo la respuesta a su pregunta, maestra. Muchas gracias. Cicimar. Hola, muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es Patsy Pardo, soy estudiante de doctorado de Cicimar en La Paz. He tenido la oportunidad de dar clases en nivel medio básico y en nivel licenciatura. Y elaboré la siguiente pregunta: ¿de qué forma el instituto evalúa el cambio, la evolución de la práctica de sus docentes a nivel nacional? Y mi pregunta es por lo siguiente: algo que, bueno, me han enseñado es que conocimiento que no se evalúa puede perderse. Entonces, como generalmente a los maestros en estos 10 años se les ha estado tratando de enseñar, más sin embargo ha sido opcional, ¿cómo evalúan o de qué forma se aseguran que no se esté perdiendo esta información y que el mayor porcentaje de los maestros continúen con las antiguas metodologías o prácticas? Me encanta su pregunta, porque efectivamente proceso que no es sometido a una evaluación, pues difícilmente puede llegar al éxito. O mejor dicho, difícilmente evitamos desviaciones en ese proceso. En el Politécnico, hasta el momento, las únicas formas de evaluación institucionales son los sistemas de estímulos. Pero a nivel de cada unidad académica, es función y además, no irresponsabilidad, sino además responsabilidad de los directivos de las mismas asegurarse de que ese proceso se esté llevando a la práctica en el aula. Lamentablemente no todas las unidades académicas tienen autoridades que asumen esa responsabilidad y sobre todo ese reto, ¿sí? Porque no es fácil, no es fácil. En primer lugar, porque los docentes son muy celosos de su libertad de cátedra y por lo tanto difícilmente permiten la no supervisión precisamente, pero difícilmente permiten la presencia de elementos extraños al grupo durante la impartición de su cátedra o durante la interacción con el grupo. Durante las primeras 5 generaciones del Diplomado en Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, se estuvo desarrollando un proyecto de investigación. En lo personal opino que con muchos bemoles, pero finalmente fue un intento igualmente valioso de evaluar el avance en la transformación de la práctica docente de nuestra planta de profesores.
Hay ejemplos individuales bellísimos, pero bellísimos, de transformación de esa práctica docente. Lamentablemente, este proyecto fue como muy puntual y fueron muy pocos los docentes que permitieron la presencia a lo largo de su práctica con el grupo, y por lo mismo no se puede generalizar. Entonces, lamentablemente, en el instituto no tenemos un proceso de evaluación sistemática del avance en la transformación de la práctica docente. En el nivel medio superior, a nivel nacional, se instrumentó el CERTIDEMS, el proceso de certificación de competencias docentes para la educación media superior, que finalmente es una forma de evaluar el desarrollo de esas competencias. Aún en este caso, que es un proceso diseñado por un grupo de expertos de diferentes instituciones a nivel nacional, avalado por los niveles más altos de la gestión de la Secretaría de Educación Pública, aún así tiene muchos bemoles. Sin embargo, creo que es un buen intento de evaluación del avance en la modificación de la práctica docente. Lamentablemente, no tenemos un esquema similar para la docencia a nivel superior. Pero probablemente en un futuro no muy lejano empiecen a establecerse ese tipo de procesos. Se nos fue la imagen. Muy bien. Cisimar está por ahí. Y bueno, sí, Alejandro. ¿Sí, sí te escuchamos, pero no te vemos. Alejandro Marín. Sí, Alejandro, sí, adelante con tu participación. Sí. Muy bien, yo nada más quiero comentar que efectivamente también trabajo en un sistema de CEBETIS dependiente de DGETI, y la institución que evalúa es la COSDAC en relación a la reforma de educación media superior, y nos llega el cuestionario. Uno tiene que evaluarse a sí mismo, y a su vez los alumnos agarran una muestra representativa de los grupos a los que damos y evalúan, y ese resultado ya nos llega al final de semestre. Obviamente, para en las prácticas en los que hemos estado un poquito trabajando el modelo educativo, pues es favorable en el rango que evalúan, y pues el alto porcentaje de profesores que no participan, entonces sí siguen teniendo los mismos problemas, ¿no?, en relación a altos índices de reprobación en las materias, llamémosle de ciencias naturales, física, química, matemáticas. Entonces, a nosotros se nos facilita porque son tecnologías aplicables, y por eso podemos aplicar más bien los sistemas de trabajo colaborativo, donde evaluamos sobre guías de observación, conductas, disciplinas y resultados, ¿no? Ese era el comentario que quería hacerles. Muchas gracias. Efectivamente, a partir del establecimiento de la creación de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que atiende precisamente este nivel educativo, es que se instrumentaron una serie de estrategias que permitieran la reforma integral de la educación media superior, y entre estas estrategias está precisamente la evaluación constante y sistemática del docente, una autoevaluación y la evaluación por parte de los alumnos. Lamentablemente eso no se ha extendido a todas las instituciones que tienen educación de nivel medio superior. En el instituto hay procesos de evaluación, pero el sistema es diferente, y hasta donde yo recuerdo no tengo acceso a la información respecto de estos avances en la educación media superior en el Politécnico, aunque sí hay, definitivamente sí hay algunos procesos de evaluación independientes de los sistemas de estímulos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, maestra, yo tengo una pregunta. Sí. En el documento de una estrategia para la transformación de una institución, comenta sobre herramientas de gestión del conocimiento. Me encantó esa parte, pero no entendí. ¿Son propuestas o ya son proyectos que están implementados en los centros? No, fundamentalmente son propuestas. Algunas de ellas se han ido instrumentando
en las diferentes unidades académicas. Pero en este documento se habla fundamentalmente de propuestas. Gracias. Okay. Es todo. ¿Cerramos? Vamos a dar paso a nuestro participante en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, profesor Luis Vázquez, ¿verdad? Sí. Muy buenas tardes, maestra Virgen. Maestra Elia, es un Buenas placer tardes. volverla a ver, ¿verdad? Igualmente, Y Luis. además, tener la oportunidad de escuchar la experiencia que pues has adquirido a través del tiempo. Nos conocimos desde el SPIE en su versión 2. Así. Y bueno, pues aquí estamos formando parte del grupo de resistencia de los que trabajamos la innovación educativa. Muy bien. Creo que se han señalado puntos muy importantes y la pregunta que inició esta charla fue la que te planteó la maestra Virgen de ¿por qué tan lento el proceso? Y bueno, creo que has mencionado algo que es muy importante y que en ocasiones a los que nos dedicamos a la docencia y a la innovación educativa como que nos desespera un poco, ¿no? El avance tan lento, pero bien, has explicado asertivamente la razón. Yo lo que quiero preguntarte, maestra Elia, ¿cómo ves ese cambio que necesitamos a nivel de gestión y a nivel de normatividad? Porque creo que allí estaría un punto importante a cubrir para incentivar un poquito más este movimiento lento que se ha ido dando en nuestra institución en relación a la innovación educativa. Sabemos que, bueno, los estímulos tienen sus vericuetos, ¿verdad? Pero olvidándonos un poquito de los estímulos, como tú lo sugeriste, los que estamos realmente interesados en que la innovación educativa se quede y permanezca en la institución y además brinde frutos adecuados, ¿qué se ha hecho en relación a la normatividad en el instituto y a la gestión, que en ocasiones pareciera ser un freno, ¿no?, a este cambio? Efectivamente, has tocado, Luis, un punto medular en los procesos de transformación institucional. Comentábamos cuando empezamos la reunión ahora que es interesante ver cómo una unidad académica cuyos directivos fueron de los iniciadores o de los que participaron en los inicios del SPIE, es una unidad que tiene un número de participantes en esta sesión muy grande, comparado con los participantes de las otras sedes que están interactuando con nosotros. Es obvio que la gestión es un elemento que puede matar cualquier iniciativa de transformación o la puede impulsar hasta sus niveles más altos. Es obvio que en la medida en la que las autoridades escolares están convencidas de la necesidad del cambio y de la necesidad de instrumentar estrategias que lleven a ese cambio, el cambio se da. De lo contrario, podemos tener toda una infraestructura, la infraestructura ideal para la transformación, y esta no darse. Creo que la revisión de la normatividad debe ser una actividad cotidiana. Hay que estar revisando la normatividad para tener la certeza de que responde a la necesidad de los cambios. Yo recuerdo cuando empezamos con el diplomado de formación docente para el nuevo modelo educativo, recuerdo el problema que tenían los coordinadores académicos de sede para que su actividad les fuera reconocida, y peor aún, para que se les diera el tiempo necesario para desarrollar esa actividad que iba a redundar en un beneficio para la propia unidad académica. Eran los propios directivos los que estaban dificultando la instrumentación de un programa de formación docente que llevara a una transformación. Estoy convencida de que esos dos elementos son indispensables para que esa transformación se lleve a feliz término. Y creo también
que en la medida en la que la normatividad es pertinente y responde a la necesidad del cambio, es que los sistemas de estímulo se van dando de manera natural. Pero primero hay que responder a la transformación del instituto con una normatividad acorde a ella. Y por otro lado, sí tener la seguridad de que los directivos en funciones están convencidos de que esa transformación es pertinente y va a traer un beneficio al instituto. De otra manera, no vamos a funcionar. Muchas gracias. A ti. Muy bien, pasamos ahora a las preguntas que nos están llegando. Empezamos con Six UMA, Guadalupe Estela Zavala Pérez. Ella comenta que la planta docente de mayor edad y antigüedad parece ser que es la que más se actualiza e investiga, probablemente porque tienen las becas. Paradójicamente es la que mayor posibilidad tiene de jubilarse. Bajo este contexto, considero que es necesario sistematizar el proceso de formación y profesionalización para tener un seguimiento de lo que está sucediendo en las unidades académicas y en el aula. Sí, me parece un comentario muy pertinente. Es cierto lo que menciona, una vez que se vence esa resistencia al cambio por parte de los docentes de mayor antigüedad, una vez que se vence esa resistencia, son la gente más participativa con la que puede uno encontrarse. Yo recuerdo, me parece que fue en la tercera generación, vuelvo a hacer referencia al diplomado de formación y actualización docente, tuvimos un participante entrañable, queridísimo, un docente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que en ese momento ya tenía más de 80 años de edad. Me estoy refiriendo al maestro Mario González Pacheco, a quien le mando un saludo afectuosísimo, todo mi cariño. Y precisamente a él le pedimos que hiciera uso de la palabra en la ceremonia de entrega de diplomas a quienes habían acreditado el diplomado en esa generación. Y fue una experiencia impactante y conmovedora a la vez para todos los que estuvimos presentes en aquella ocasión. Efectivamente, este grupo de docentes son una riqueza enorme para la institución, pero igual de corta duración en estos momentos. Muchos de ellos están optando por el retiro y la jubilación por diferentes razones, pero muchas de ellas por la falta de certeza o la incertidumbre respecto del futuro. ¿Qué va a pasar con los docentes de mucha antigüedad, de edad avanzada, en fin, en los próximos años? ¿Qué va a pasar con los sistemas de retiro? ¿Qué va a pasar con los sistemas de jubilaciones? Considerando sobre todo las experiencias a nivel mundial. Entonces, muchos se retiran por esa incertidumbre, otros por cuestiones de salud, otros porque se les da la gana y quieren hacer cosas diferentes. Y cualquiera de las razones es perfectamente válida. Pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes en el sentido de que es necesario hacer un seguimiento de las generaciones jóvenes, de los docentes que están ahorita participando como auxiliares, como adjuntos, que son muy pocos porque esas figuras no se reconocen dentro de la institución. Sin embargo, sí tenemos grupos un grupo considerable de docentes jóvenes que tienen unas pocas horas de nombramiento, pero que están participando activamente en la actividad docente. Creo que hay que hacer un seguimiento de ellos, por supuesto, y redefinir en función de las necesidades actuales del instituto el proceso de admisión y selección de personal docente. Esta ha sido una debilidad permanente en el instituto. Lamentablemente hubo un proceso de evaluación docente hace como 30 y tantos, casi 40 años, y no se modificó durante muchos años, y ese proceso de evaluación de personal en servicio se instrumentó como evaluación para seleccionar personal con resultados catastróficos, pero catastróficos. No se puede evaluar igual a un docente que se ha formado dentro de la institución, como Dios le ha dado a entender, que incorporar a uno de nuevo ingreso al que podemos exigirle una cierta formación, conocimientos, actitud, etc.
pero no se ha dado un proceso de elaboración, diseño de la normatividad para la selección de personal de nuevo ingreso, sobre todo personal docente de nuevo ingreso. Ni se ha definido la manera de aumentar las horas de nombramiento o ampliar los nombramientos, y lo único que tenemos es el proceso de promoción docente, pero una vez que ya se forma parte del personal y que se tiene un nombramiento en propiedad. Entonces son elementos que hay que revisar, definitivamente hay que revisar y definir esas estrategias dentro de la normatividad del instituto para que el recambio en la planta docente se dé de una manera mucho más suave, pero sobre todo mucho más eficiente. Bien, la maestra Mónica Saldaña Cortés del CECIT número 6 de la Academia de Química nos dice: queridos profesores, me gustaría pedirles si fueran tan amables de explicarme cómo el Seminario Permanente de Innovación Educativa del Centro de Formación de Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional serviría como una estrategia para la transformación de las funciones sustantivas de nuestra institución educativa y además a cuáles funciones sustantivas se refiere. Por su atención, gracias. Bueno, en primer lugar, me da mucho gusto recibir una pregunta del CECIT número 6. Y déjeme decirle que el Seminario Permanente de Innovación Educativa es una de varias estrategias que nos permite el cambio, la mejora en la práctica, es decir, en las actividades sustantivas dentro del Instituto Politécnico. El Seminario Permanente es un espacio que ha ido permitiendo, y digo que ha ido porque es un seminario que se ha mantenido, como el nombre lo dice, permanentemente activo en este proceso de establecimiento, consolidación y ampliación de la cultura de la innovación en el Politécnico. Este seminario permite la interacción, el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias y la crítica a las propuestas de proyectos reales o embriones de proyectos de innovación educativa. Esa discusión, ese intercambio de ideas, ese recibir opiniones de gente con otra mentalidad diferente a la propia, nos enriquece muchísimo. Y ese intercambio de ideas, ese escuchar experiencias de otras personas en ámbitos distintos al propio, también nos da una visión diferente de nuestra práctica, independientemente de cuál sea la actividad fundamental que desempeñemos. Si somos docentes, nos permite ver la docencia desde otra perspectiva. Si hacemos investigación, nos permite ver la investigación con otros ojos. Si hacemos gestión, nos tendrá que permitir ver la gestión desde una perspectiva también distinta. Creo que ese seminario, igual que el seminario que en esta ocasión nos está reuniendo, igual que el de repensar las matemáticas, igual que el diplomado de formación docente en el Instituto Politécnico, igual que el programa de formación docente para la educación media superior, instrumentado por la NUYES y la SEMS. En fin, todas esas estrategias en conjunto tendrán que permitirnos mejorar nuestra práctica dentro de las funciones sustantivas del instituto, que tienen que ver con la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento, obviamente con todas aquellas establecidas por el modelo de integración social que tienen que ver con la internacionalización del instituto, con la atención a la comunidad, etcétera. Espero haber contestado su pregunta, maestra. Muy bien, gracias. Les invitamos, cuando envíen sus participaciones en el foro, que pongan de qué escuela están escribiendo. Eso a nosotros también nos sirve mucho para presentarlos. El maestro José David Anguiano Estrada pregunta:
Comenta, la innovación sirve para mejorar los procesos, por lo que sería importante conocer el impacto que se ha tenido en este sentido con los profesores formados en el Seminario Permanente de Innovación Educativa. Bien, creo que es importante la difusión de esos resultados y por supuesto que yo invito a los compañeros que coordinan